Vamos a comenzar la primera clase. Somos un pequeño grupo, pero estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús. Somos una iglesia pequeñita, pero somos iglesia. Así que vamos a comenzar a estudiar lo que se llama o se denomina el catecismo de Heidelberg. Y dirán, ¿qué es eso de catecismo? ¿Por qué vamos a estudiar un catecismo? Bueno, les voy a leer rápido para que tengan qué es lo que vamos a hacer. Dice: el catecismo de Heidelberg es un documento confesional protestante para uso en la enseñanza de la doctrina cristiana en las iglesias de la Reforma. Fue escrito en el año de 1563 en Heidelberg, la actual Alemania. El catecismo de Heidelberg, no se pronuncia, usa un formato de preguntas en segunda persona y respuestas en primera persona. Además, las respuestas a esas preguntas son generalmente cortas, cuidadosamente estructuradas. Algunas incluso tienen un ritmo poético con el objetivo de ser memorables y útiles para instruir a las personas en las verdades básicas de la fe. El catecismo de Heidelberg se dividió en tres partes principales: nuestro pecado, nuestra miseria y liberación del pecado, y nuestro agradecimiento a Dios por tal liberación. Fue diseñado para leerse en 52 semanas, de forma que se podía estudiar en la iglesia durante un año. También vale la pena aclarar el corazón detrás de la creación de este catecismo. El documento no pretende ser un reemplazo de las Escrituras. Su objetivo más bien es guiar al estudiante hacia la palabra de Dios, no alejarlo de ella. Dice, pero ¿por qué estudiar un credo? ¿Por qué estudiar un catecismo? ¿No es mejor estudiar solamente la Biblia? Porque muchos pueden preguntarse, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Porque a muchos les recuerda catecismo, eso es católico. No, no es católico. Entonces, después de todo, los credos son hechos por los hombres, puede decir uno, y la Biblia es inspirada divinamente. Pues bueno, no deshonramos a Dios si estudiamos un catecismo. Esta es una concepción común. Incluso encuentras iglesias hoy en día con los eslóganes: no, doctrina no queremos estudiar doctrina, no queremos ningún credo, solo la Biblia. Nosotros solo la Biblia, no queremos nada de doctrina, nada de credos, nada. Entonces eso lamentablemente impide que haya un crecimiento, un conocimiento de las doctrinas bíblicas. Así que vamos a entrar entonces a lo que es el catecismo de Heidelberg y vamos a ver de qué se trata. No estamos supliendo la Biblia con un catecismo, más bien este catecismo fue hecho para llevarnos a la Biblia, para llevarnos a la palabra. Ese es el principal propósito. Realmente ignorábamos que existiera un documento histórico que pudiera ayudarnos de tal forma. Entonces, dice la palabra ahí, pregunta número 1, dice, ya la tienen ahí. Dice, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta que ahí viene es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma y en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco a Cristo, Él, mediante su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Bien, y ahí vamos a ver unos pasajes bíblicos que nos dan, y esos son los que vamos a estudiar el día de hoy, hasta donde el Señor nos permita avanzar. Así que bien, Romanos 14, 7 al 9. Vamos al libro de Romanos. Romanos 14 del 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos,
y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, nos está diciendo ahí, dice, ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Una, que no me pertenezco a mí mismo. Y otra que dice aquí, lo que acabamos de leer, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Ninguno de nosotros, después de que eres cristiano, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Vivimos para Él, le pertenecemos a Él, somos de Él. Primera de Corintios 6, 19 y 20, lo que acabamos de leer. ¿Qué consuelo nos puede traer eso? Dice la palabra, lo leímos ahorita, que acaso ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados. ¿Qué consuelo nos trae eso? Dice la palabra ahí, habéis sido comprados. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Nuestro cuerpo, después de venir a Cristo, Él nos compró, dice la Escritura, por precio, y fue un precio de sangre. Él derramó su sangre y ese precio fue el precio que Él pagó por nosotros, por cada uno de los que hemos creído. Entonces, no podemos usar el cuerpo como bien nos dé en gana. No podemos utilizar nuestro cuerpo como nos dé la gana. El contexto de ese pasaje está hablando de fornicación. Si leemos todo el contexto de ese pasaje, está hablando de fornicación. No podemos andar fornicando, no podemos andar adulterando o hacer cualquier otra cosa a nuestro cuerpo como si nos perteneciera. Total, pues es mi cuerpo, es mío, puedo hacer lo que me dé la gana. No, si veniste a Cristo, no puedes hacer lo que nos dé en gana. ¿Por qué? Porque ya no nos pertenece, dice este pasaje bíblico. Dice que vuestro cuerpo ya no nos pertenece. Cuando vienes a Cristo ya no es de nosotros nuestro cuerpo. Entonces, ahora es el templo del Espíritu Santo. Fuimos comprados por precio de sangre. Entonces, cualquier cosa que hagamos con este cuerpo fuera de la voluntad del Señor es un sacrilegio. Cualquier cosa que hagamos en este cuerpo es un sacrilegio porque lo estamos haciendo contra el mismo templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos a nuestro cuerpo ahora estando en Cristo, estamos haciendo un sacrilegio. Y eso para Dios es malo. ¿Ok? Entonces, como el dueño que es Él de nuestro cuerpo, entonces Él nos pide vivir de cierta manera. Él es el dueño de nosotros y Él nos pide vivir de cierta manera. Ahora te compré, eres mío, eres mía, ya te compré. Ahora vive de esta forma, te dice. Y entonces Él te dice, apártate del pecado, santifícate. Y eso es mientras vivimos. Eso es lo que Él nos pide. Una vez que ya naciste de nuevo, ya te bautizaste o estás conociendo del Señor todavía, no te has bautizado, pero conociste el Evangelio, Él te dice, mira, tu cuerpo ya no te pertenece. Yo lo compré, ahora es mío y quiero que vivas de esta manera. Es lo que Él nos está diciendo con su palabra. Y eso nos debe traer un consuelo. ¿Qué consuelo puede traer? Bueno, sobre todo el versículo 20, que dice que fuimos comprados. El 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué consuelo te puede traer eso a tu vida? Bueno, que ahora tengo un dueño, ya me compraron. Le pertenezco a alguien que va a reclamar lo que es suyo, ya sea cuando moramos o que Cristo venga. Ya tienes un dueño. ¿Está claro eso? Nos han comprado. Entonces, ese consuelo podemos tenerlo sabiendo que en este mundo le pertenezco a Él. ¿Ok? Y una vez que moramos, de ahí viene la enseñanza de la resurrección de los muertos. Le pertenecemos a Él. Entonces, no es que si tú ya eres cristiano, no significa, no, pues, no sé, muchos escucho que dicen, sí, creo en Cristo, pero al final, pues, no sé, al final tal vez lo que me toque. Y tienen esa duda de no saben si al final hicieron las cosas bien y al final realmente van a ser salvos. ¿Por qué? Porque no conocen las promesas que están en la palabra del Señor. Entonces, el Señor no va a dejar a ningún cristiano en el sepulcro, porque es su promesa.
y no va a dejar que ninguno se pierda en el infierno si realmente creíste en Cristo. No nos va a dejar, que es lo que nos está contestando aquí la palabra, lo que estamos leyendo en la palabra. Así que dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo, alma y en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha libertado de la tiranía del diablo. Ok, Pablo, el apóstol, cuando le habló a los corintios y a los de Tesalónica, les trajo este consuelo al explicarles, tranquilos, no estén atribulados. No estén atribulados pensando en sus familiares, porque en aquel tiempo los corintios y los de Tesalónica estaban atribulados pensando, bueno, ya soy cristiano, pero ¿qué va a pasar con mis familiares que ya murieron? Que murieron en Cristo, conocieron el Evangelio, pero murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando venga Cristo, ¿qué va a suceder? Y entonces Pablo les transmite esta palabra de que sus familiares les dice, no se atribulen, no son como los que no conocen a Cristo, tranquilos, le dice. Y les enseña que no serían olvidados, pues ellos, los que habían muerto primero en Cristo, ellos iban a experimentar primero la resurrección de los muertos. Ellos iban a ser los primeros que iban a resucitar. Y entonces tengan paz y consuelo. Dice, ese día Cristo los va a resucitar. Y entonces esas son las enseñanzas que están en la palabra, y eso nos debe traer un consuelo a nosotros también. Porque el hecho de saber que tenemos un dueño que ya nos compró, tú creíste en Cristo, y muchos, bueno, ya soy cristiano, yo soy cristiana, y ahora nada más sé que tengo que portarme bien y obedecer. Pero ahorita vamos a ver un poquito más, porque vamos a matar unas vacas gordas que se nos han enseñado, y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Pero nos han enseñado de esa manera de que, bueno, ahora eres cristiano y ahora depende de ti. Según como tú hagas, al final, si lo haces bien, bien. Pero si fallaste en el día que estabas ahí, que Cristo vino, o te tocó morir en un accidente o algo, y estabas en pecado, pues ya. Pero ahorita vamos a entrar un poquito más. A ver, ¿qué significa esto que estoy hablando? Lo primero que necesitamos entender y saber entonces es que Dios nos compró, y el día que muramos, Cristo, cuando vuelva, va a reclamar lo que es suyo. Recuerden eso, tenemos un dueño, Él ya nos compró con su sangre. Entonces, Cristo, ahora bien, Cristo pagó un alto precio a Satanás por nosotros. No. No, porque no, Cristo no le pagó el precio a Satanás nada. No, Cristo vino a vivir una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cristo cuando vino, Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y esa vida perfecta que Cristo vivió por ti y por mí fue para satisfacer la santidad de Dios, no la del diablo. Y vino a morir en la cruz por nuestros pecados y culpas. Y bueno, vino a llevar sobre sí la ira de Dios, el enojo de Dios, porque Dios está irado con el pecador, es lo que dice la Biblia. Entonces Cristo vino y vivió la vida perfecta por ti y por mí. Y entonces la ira de Dios fue satisfecha totalmente. Esa ira que estaba sobre nosotros, y entonces satisfizo la justicia de Dios, no la del diablo. Pero hoy en día, en algunas iglesias evangélicas también hay algunos predicadores que dicen eso, que Cristo le pagó un alto precio a Satanás. Y he escuchado en algunos predicadores que dicen eso, y eso no es así. Bien, entonces el punto número 3 dice ahí, quien pagó por completo todos mis pecados. En el catecismo dice, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha libertado de la tiranía del diablo. Primera de Corintios 3, verso 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Somos de Cristo. Amén. Y Tito 2:14, ¿qué dice? Tito 2:14 dice la palabra del Señor sobre lo que hizo Cristo por nosotros, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pues bien, escucha lo que dice aquí, es lo que les estaba yo diciendo hace un momento, sobre las vacas gordas que a veces hay que sacrificar.
¿Cuántos hemos escuchado que Cristo vino y viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga? Lo hemos escuchado. ¿Cuántos creen que es así? Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos lo creen que es así? Ok, sí es así porque la Biblia lo dice. Sí, el Señor viene por una iglesia así. En Efesios 5:27 dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, así lo dice la Escritura. Bien, la situación aquí es esto. Se nos enseña y se nos sigue enseñando que eso sin mancha y sin arruga depende de ti y de mí. Es ahí, esa es la situación. ¿Por qué? Porque enseñar eso realmente es una herejía. Enseñar que eso sin mancha y eso sin arruga depende de ti y de mí, bíblicamente no es correcto. Se nos ha enseñado así y se sigue enseñando así. Ahorita vamos a ver. Es un desafío, dice, es una herejía. Porque las iglesias tienen a las personas tratando de ganarse esa pureza, tratando de estar sin manchas, tratando de estar sin arrugas, lo que hace que el cristiano ponga toda su confianza en sí mismo, con lo que pueda hacer para lograr obtener eso, y así poder ser llevados en el arrebatamiento. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, eso es lo que pasa. Te dicen, hace poco yo escuché eso también. Cristo viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Tienes que esforzarte porque si no, pierdes todo. Y eso, en vez de traer un consuelo a nuestro corazón, nos trae una carga pesada, difícil de llevar. Porque ahorita vamos a ver, eso sin mancha y sin arruga, ¿quién? Depende de nosotros, realmente. Es así. Ahorita vamos a ver qué dice la palabra. La misma palabra lo dice. Bien, esa calificación de ser sin mancha y sin arrugas lo consiguió Cristo. Cristo ya lo consiguió por nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí el texto de Tito. Dice, Cristo se dio a sí mismo, dice. Es lo que estamos viendo ahí. Cristo se dio a sí mismo. Él dijo, yo me entrego por ellos. Dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No sé si puedan entender la claridad del pasaje. Dice, y Cristo, yo me entrego por ellos. ¿Para qué? ¿Qué dice el pasaje? ¿Para qué se entregó? ¿Cuál es el propósito ahí? ¿Qué dice el pasaje? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Redimirnos y purificarnos. Redimirnos de toda iniquidad y purificar. Para sí, dice. Entonces, ¿quién nos quitó nuestra iniquidad? Toda nuestra maldad, toda nuestra rebeldía, ¿quién lo quitó? Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego dice, y purificar. ¿Quién purifica? ¿Qué dice ahí el pasaje? ¿Quién está purificando? ¿Qué hizo Cristo ahí en el pasaje? Quien se entregó a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos y purificar. ¿Quién? Cristo. Cristo. Bien. Entonces, yo mismo me purifico. La iglesia es la que se está purificando. Ok. Para purificar para sí mismo un pueblo propio. Entonces, no nosotros, no la iglesia es la que se está purificando para ser aceptada. Aquí está hablando de santidad posicional. Hay dos términos que se usan en la iglesia que igual casi no se enseña. Hay una santidad que es santidad posicional y hay una santidad progresiva. Esos términos espero que los guarden. Por ejemplo, dice la Biblia que el cristiano se tiene que santificar. ¿Han escuchado eso? Lo comentamos. Lo dice la Biblia. ¿Tenemos que santificarnos? Sí. Tenemos que buscar la santidad.
Sí lo dice la Biblia, ok. Eso de buscar la santidad es santidad progresiva. Y bien, ahora bien, este texto entonces está hablando de santidad posicional. Somos santos delante de Dios. Somos un pueblo propio y purificado ya por Cristo. Es lo que te está diciendo el pasaje bíblico. Somos un pueblo ya santificado, purificado, porque Cristo lo ha hecho. ¿Ok? Él es el que lo logró, es el que lo hace. Es una santidad ya posicional. Estoy seguro que tal vez algunos dirán, está loco, o no sé, porque esto es lo que está diciendo la palabra. Lo estamos analizando y estoy seguro que algunos dirán, eso está loco, no sé, está mal. Pero bueno, si la vaca gorda ya estaba agonizando, pues vamos a darle la última estocada. Abran sus Biblias en Efesios 5, 25 al 27. Y vamos a ver una analogía del matrimonio ahí, es un ejemplo del matrimonio. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escucha lo que está diciendo el pasaje, ahorita vamos a analizar. ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Dice el siguiente pasaje, el 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ok? Entonces se nos ha enseñado que tenemos que ganarnos esa salvación. ¿Ok? Si Cristo te perdonó, o sea, Cristo te perdonó y te salvó, pero de ahora en adelante te dicen, depende de ti. O sea, tú vienes a Cristo, ya recibiste al Señor y tú pues estás contento de que, no, Señor, yo te acepté, yo sé que mi vida va a cambiar, porque te dan esa promesa que tu vida va a cambiar, o te ofrecen un beneficio. Está bien, Dios lo hace, es verdad, pero de ahí en adelante te siguen predicando que no, todo depende de lo que tú hagas, todo depende de ti. Esfuérzate y sé valiente. Sí, tenemos que esforzarnos, porque es muy diferente, escucha bien, es muy diferente que tú te esfuerces porque tienes alegría en tu corazón, porque sabes que Dios te ha perdonado y te ha salvado, y que lo haces en agradecimiento a hacer las cosas por temor a perder tu salvación. Es muy diferente que tú estés buscando a Dios toda tu vida como cristiano con el miedo de que un día falles y pierdas tu salvación, a que tú estés realmente, después de conocer y tener consuelo en tu corazón, de saber que no, Dios ya me compró, mi cuerpo ahora le pertenece a Él, yo soy de Él, y el día que yo muera Él me va a reclamar, el día que yo muera Él va a venir por mí, porque yo no me pertenezco a mí mismo ya, y Él va a reclamar, Él es el dueño ahora tuyo, y Él te va a reclamar. Y entonces cuando tú tienes esa paz y ese consuelo y te dicen, yo ya te redimí, hijo, ya te limpié, ya te purifiqué y ya eres santo ante Dios, ya fuiste declarado santo y santa, aunque en esta vida todavía seguimos cometiendo errores y pecados. Pero si has creído en el Señor Jesucristo, realmente te has arrepentido de tus pecados y naciste de nuevo realmente, esta promesa que está acá, si tú la crees, te trae paz y consuelo, porque sabes que sí sigues luchando, que sí tenemos luchas, pero dentro de tu corazón hay un agradecimiento que antes tú no tenías cuando no conocías a Cristo. Y ahora, como estás consciente, Señor, gracias por esta salvación tan grande, Señor. Y entonces, ¿qué haces? Sí, la cuidas y la guardas, pero con temor y temblor, pero en agradecimiento, no por un miedo de que es que está difícil ser cristiano, siempre fallo, y a veces muchos tiran la toalla y se apartan. ¿Por qué? Porque ven difícil el cristianismo, porque así se nos ha enseñado. Pero leemos aquí lo que dice Efesios. Dice aquí que Él ya nos purificó. Dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es un pasaje paralelo al que acabamos de leer hace rato. Entonces, vemos entonces que realmente Cristo es quien ganó eso por nosotros. Cristo ganó por nosotros la salvación total. Cristo, dice aquí el pasaje bíblico,
así como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Date cuenta de lo que está diciendo ahí. La analogía que él usa. Usa la analogía o el ejemplo del matrimonio. Amó a la iglesia. No dice que amó a todo el mundo, sino que a la iglesia. Y si tú eres nacido y nacida de nuevo, tú perteneces a esa iglesia, por la que Cristo murió, por lo que está diciendo ahí. Entonces eso debe traer consuelo a tu vida. Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. Te amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí. ¿Está claro eso? ¿Tienen claro eso? Él ya te santificó, Él ya te purificó. Ante Dios, tú ya eres declarado santo y santa, sin arruga y sin mancha. Y solo para darle una pequeña estocada también, la vaca gorda, otra. Entonces, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Si leemos este pasaje, esto que acabamos de leer, sale la pregunta, ¿qué hizo Cristo en la cruz entonces? De lo que acabo de decir. ¿Qué hizo Cristo en la cruz según dice este pasaje? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia. A la iglesia, y se entregó a sí mismo ¿por quién? Por la iglesia. Por la iglesia. Cristo murió por la iglesia, no por nadie más. El universalismo nos dice que Cristo murió por todo el mundo, sí. El sacrificio de Cristo es potencialmente poderoso para salvar a todo el mundo, sí. Pero obviamente no todos creen y no todos se salvan, porque dice la Biblia que todos prefirieron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, y esa es la condenación. Ya están condenados. Pero Cristo vino a morir por los que creen, por su iglesia, dice aquí. Por la iglesia murió, no por todo el mundo. El texto dice que murió y se entregó a sí mismo por su iglesia. Así que esa iglesia que Él escogió antes de la fundación del mundo, antes de nacer, Él ya había escogido. Amén. Bien. Él escogió antes de la fundación del mundo, Él escogió esa iglesia por la que iba a morir. Y al pasar de los años, Él iba llamando a aquellos que iban a ser salvos. Y hasta el día de hoy sigue llamando a aquellos a quien quiere salvar, a aquellos a quien va a añadir a su rebaño. Porque es un rebaño pequeño, su iglesia. Él murió por ellos, no por todo el mundo. Según este pasaje bíblico, cuando leemos San Juan 3:16, que todos sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que sí, pero ese mundo está hablando de las personas que por era tras era y año tras año y década y siglo tras siglo eran los llamados a venir a salvación. Por eso murió. Así que entonces lo hizo con un propósito. ¿Cuál? ¿Cuál fue ese propósito? Entregarnos, como dice ahí, sin mancha, sin arruga, santificados. Sí, y es algo que ni tú ni yo ganaremos nunca. Ni tú ni yo podemos ganar eso. Cristo ya lo ganó por ti y por mí. Cristo ya lo hizo por ti y por mí. Cristo, no nosotros. Entonces eso debe traer consuelo y ánimo, iglesia. Eso debe traernos consuelo y ánimo. Reconocer que somos pecadores, que todos los días fallamos, que tratamos de vivir en santidad cada día, pero aún con nuestras inconsistencias y con nuestros pecados, eso no va a quitar lo que dice la palabra ahí. Que ahora la iglesia es sin mancha y sin arruga y santa. Y eso debe traerte consuelo. No estoy hablando de pecar. Sí, estoy diciendo que a pesar de que ya conocí a Cristo y sigo fallando, Señor, pero quiero apartarme cada vez más del pecado. Y conforme tú estudias la palabra, conforme tú haces tus ejercicios espirituales que debemos de hacer, conforme tú buscas del Señor, eso nos santifica.
La palabra, no hagas tal cosa así, Señor, lucho con esto. Te lo entrego, Señor, y lucho por agradecimiento a lo que Cristo ya obtuvo por ti. Recuerda que Él ya vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Él ya cumplió todos los mandamientos por ti y por mí. Y Él nos santificó, nos glorificó y nos tiene sentados a la diestra del Padre, dice la Biblia en otra parte de la palabra. Él ya nos ve así, porque Él lo obtuvo. Él ya ganó por nosotros. Tú debes de tener entonces paz y consuelo, como dice este catecismo. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo, en alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí, de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre. Imagínate, esto debe traer consuelo a nuestra vida. No depende entonces de nuestras obras, no depende de cuánto ayunas, de cuánta lectura de la Biblia haces, no depende de tus oraciones, no. Todo eso lo hacemos, pero no para obtener mayor gracia, sino por agradecimiento, como les dije. No para obtener una calificación, para que yo sea llevado en el arrebatamiento y esté puro y sin mancha. No, eso ya lo ganó Cristo. ¿Ok? Entonces las cosas que tú haces, el orar, el ayunar, no es para que no pierdas tu salvación. Es por agradecimiento. Porque sientes esa paz en tu corazón. Sientes esa alegría de Señor, ya me perdonaste, me has dado una nueva vida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos ve Dios a nosotros, a ti y a mí? Dios te ve a ti y a mí santo, glorioso, sin mancha y sin arruga. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo por ti y por mí. Así nos ve. Y así dice la palabra. Lo dice la palabra. Entonces la santidad de Jesús, su obediencia a Dios y su vida justa fue imputada a nosotros. Todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi miseria fue imputado a Cristo, y Cristo llevó la ira del Señor que tú y yo teníamos sobre nosotros. El cristiano nacido de nuevo entonces empieza a santificarse, pero no para ganarse la salvación, sino lo hace porque es su nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza y es agradecido, ¿entiendes? La manera en que el cristiano, después de venir y nacer de nuevo, buscar de Cristo. Pero lamentablemente se nos ha enseñado de otra manera y nos ponen una carga pesada, difícil de llevar. Cuando Cristo te dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estás trabajado, cargado por los pecados que tenemos. Ven a mí, yo te haré descansar. Y vienes a una iglesia cristiana, recibes a Cristo en tu corazón y después te dicen, ahora depende de ti. Ay, Señor, pero si estoy luchando con mis pecados, estoy luchando para agradarte a ti y fallo. Y todavía depende de mí cuidar esta salvación. Cuando Cristo ya la ganó, Él ya te santificó, Él ya te glorificó, ya te purificó. Ya eres santo delante del Señor. Ahora créelo y vive de esta manera. Es lo que el Señor nos dice. Entonces no solamente nos compró, ¿ok? Estamos claros que Él nos compró. No solo nos compró, sino que nos guarda y nos cuida de tal manera, como leímos, que ni un cabello de nosotros puede caer sin la voluntad del Señor. San Juan, capítulo 6, del 39 al 40. ¿Alguien lo puede leer? Juan 6, 39. ¿Lo tienen? No leo, ya lo tengo aquí. Y esta es la voluntad. Ajá. Léelo en voz alta. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien. Pueden ver la claridad de lo que dice ese pasaje.
pueden ver lo que dice ese pasaje. Pueden ver esa claridad de lo que dice ahí. Cristo ya pagó, ya nos santificó. Estamos sin mancha, sin arruga. ¿Ok? ¿Y qué dijo Cristo en esa oración? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Bueno, antes que nada, vuelvo a aclarar. Con lo que voy a decir, y creo que ya lo hemos estado hablando, no significa que no importa que yo peque y que haga lo que quiera y al final soy salvo. ¿Ok? Porque muchos pueden entender eso. Porque muchos pueden entender, no, pero eso es una hipergracia. O sea, entonces significa que si no se pierde la salvación y al final me muero, aunque yo peque, total soy salvo, me voy a salvar. No. Creo que de todo lo que hemos estado leyendo, estamos viendo lo que Cristo obtuvo por ti y por mí. Pero recuerda, Él nos manda a santificarnos por agradecimiento. Y un nacido de nuevo, al tener una nueva naturaleza, tu corazón inmediatamente se va a inclinar a que no, quiero leer la Biblia, quiero buscar a Dios. Hay algo que cambia en tu corazón. Antes no tenías ese deseo por Dios. Antes no tenías realmente, sabías que querías tal vez buscar a Dios, pero lo veías difícil. Pero cuando naces de nuevo, hay algo en tu corazón que no te va a dejar. Es posible que te apartes, te entretengas en algo, pero después vuelve otra vez eso de no, necesito de Dios, sé que estoy mal, y hace que vengas y busques del Señor. Pero entonces estoy diciendo, no significa que no importa que peques y que hagas lo que quieras y al final vas a ser salvo. No estoy enseñando salvo, siempre salvo. Eso es hipergracia y es exagerar la gracia de Dios para justificar mis pecados, y eso no es así. Y lamentablemente hay iglesias que enseñan eso también, pero no. Creo que todos hemos asistido a iglesias donde nos han estado diciendo que podemos perder la salvación, ¿verdad? Creo que todos hemos estado en iglesias donde nos dicen la salvación se pierde, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Te acuerdan de eso? Nos los han dicho de esa manera, que la salvación se pierde, y ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y sí, muchos vivíamos y siguen viviendo lamentablemente haciendo las cosas para Dios, al principio agradecidos, pero después lo hacen más bien por temor a perder esa salvación que ya les dieron. Entonces, ¿pero qué leemos en esta oración? ¿Qué leemos en la oración que acabamos de leer? ¿Qué dice Cristo? Y esta es la voluntad del Padre, que todo el que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Acaso Cristo va a fallarle a la voluntad de su Padre? Y vuelvo a decir, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, en el día final. O sea, Él te está acertando, te está diciendo con certeza algo que Él va a hacer, con seguridad. Entonces, hay un malentendimiento de la salvación que Cristo ganó, porque realmente no es por mis obras, eso lo sabemos. Sabemos que no es por obras. Él perdonó todos nuestros pecados que cometemos, y hasta pecados que ni nos damos cuenta, Él nos ha perdonado. ¿Sabes cuál? ¿Qué pecado será que cometemos que ni cuenta nos damos? ¿Cuál es el primer mandamiento? El más grande. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, cada día y en cada momento. Ahora dígame, ¿lo hacemos de esa manera? Desde que amanece hasta este momento, ¿lo has hecho así? Perfectamente. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma.
no lo hacemos. Son pecados que no nos damos cuenta, porque nos entretenemos en otras cosas. No estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Nos entretenemos, pero ¿quién ya lo hizo por ti y por mí? Cristo. Cristo Jesús ya lo ha hecho. Entonces, tengamos paz y consuelo en la palabra del Señor, en sus promesas. Todos hemos fallado y hemos pecado, pero para eso vino Cristo, ¿ok? Para satisfacer todos esos mandamientos. Cristo ya satisfizo esa demanda de la ley. Cristo ya cumplió perfectamente toda la ley por ti y por mí. Así que cuando yo creía que mi salvación dependía de mí, yo realmente no tenía consuelo para mi alma, porque vivía atemorizado de que si el día que Cristo venga y peco, ese día muero. Y si pequé y me da un paro cardíaco, me accidento y no me arrepentí, perdí mi salvación y me voy al infierno. O sea, imagínate, eso es lo que se enseña. Vienes a Cristo y te enseñan esto, depende de ti. Yo vivía angustiado. Y llegó un tiempo que me aparté precisamente porque sentía que era tan grande la demanda que siempre le fallaba yo al Señor y me sentía tan mal y tan hipócrita que le decía, Señor, no puedo. Siempre fallo y quiero hacer bien las cosas y vuelvo a fallar. Y me sentía bien mal, porque quería yo agradar a Dios, realmente quería agradar a Dios, porque era lo que me están diciendo, tienes que ser santo, tienes que estar sin mancha. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo de verdad estar sin mancha, sin arrugas, Señor? Y Señor, perdóname. Y al rato un enojo, una palabra mala o algo malo, y vuelves a fallar. Y entonces llegaba un momento que me sentía hipócrita. Señor, otra vez te vuelvo a pedir perdón por lo menos. Señor, ya ni me escuchas, ya te fastidiaste. No, ese no era el evangelio, tristemente. No, Cristo ya obtuvo eso por ti y por mí. Tengamos paz, tengamos consuelo en nuestro corazón. Así que debemos de siempre analizar si lo que nos enseña realmente así dice la Biblia. Literalmente Juan 6:39 y 40 dice, esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y que en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Él está hablando de almas. Él está hablando ahí de las almas. El contexto es las almas, las personas y sus almas. Que yo no pierda yo nada, dice. Que yo no pierda nada. Entonces, como les dije hace rato, Cristo, que es el buen pastor, no perderá ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado. Y no solo eso, sino que dice que lo resucite en el día postrero, garantizándonos la vida eterna. A los que creen, a los que vienen a Cristo y creen realmente, tenemos esa vida eterna garantizada. ¿Okay? Yo alguna vez enseñé y me arrepiento de que Dios nos protegía de todo menos de mí mismo. Yo alguna vez enseñé eso y me acuerdo cuando estaba donde conocí el Evangelio. Alguna vez enseñé que Dios te va a proteger de todo al menos que tú mismo lo hagas. Que tú mismo te apartes, que tú mismo. Pero no, yo no entendía el Evangelio. Y yo estaba luchando por mantener mi salvación también. Y ese tipo de evangelio te hace presentarte delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo gané mi salvación al final. Te hace, es muy orgulloso, no sé, una manera de orgullo. Entonces, yo en algún tiempo enseñé eso. Dios te va a cuidar de todo menos de ti mismo, porque nosotros podemos tomar la decisión de salirnos de sus manos y de su protección, lo cual atentaba contra su soberanía, porque Él es soberano, y Él soberanamente dice la palabra que nos está guardando y nos está cuidando. Y entonces yo enseñé eso en alguna vez y me arrepiento de eso. Dios me perdone por eso. Si eso fuera así, entonces se cumpliría, ¿cómo se cumpliría, la voluntad del Padre? Si realmente fuera así, que si yo me aparto, si yo me alejo, yo mismo, después de haber nacido de nuevo, estoy hablando de nacido de nuevo,
No de personas que vienen al Evangelio porque les ofrecieron un beneficio y recibieron a Cristo en su corazón y ya eres cristiano, ya tu nombre está en el libro de la vida. ¿De verdad? ¿En serio? Ya tu problema, vas a tener paz en Cristo y tu problema se va a solucionar porque eres cristiano. Obviamente, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere sanar de un cáncer? ¿Quién no quiere algún beneficio? Pero no te confrontan con tu pecado. Capítulo. Pero bien, entonces si eso fuese así, entonces ¿cómo se cumpliría la voluntad del Padre en este pasaje? Que dice, la voluntad del Padre, del que me envió, es que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo se cumpliría esa voluntad del Padre si eso fuese así? Si por mi propia decisión me salgo de sus manos y de su protección. ¿Cómo? ¿Cómo se cumpliría primera de Pedro 1.5? ¿Qué dice primera de Pedro 1.5? También nos dice ahí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo se cumpliría eso entonces? Si fuese así de que yo mismo me salgo. ¿Cómo se cumpliría que dice que somos guardados por el poder de Dios? Entonces tendría que fallar ese poder de Dios. Si dice ahí que somos guardados mediante ese poder para alcanzar la salvación. ¿Ah? Obvio, ¿no? Pero si decimos que no. Yo soy más fuerte que Dios. Sí, porque entonces, si entonces es así, que la salvación se pierde y todo depende de ti, de mí, entonces, no, ese pasaje no. Yo soy más fuerte que el poder de Dios. El poder de Dios me guarda, pero yo soy más fuerte porque yo me salvo. Imagínate. Eso es lo que nos enseñan allá. Y eso es lo que muchos creen. Sí, porque al final es, no, yo soy quien se salva. Porque al decir que la salvación se pierde, entonces significa entonces que tú eres quien se salva, porque al final es por lo que tú estás haciendo, y no por lo que dice la palabra, lo que Cristo hizo, ni mediante el poder de Dios. Porque entonces significa que el poder de Dios falla, y entonces, no. Yo soy quien se salva, no. Suena tonto, pero eso es lo que se cree. Lamentablemente. Lamentablemente eso es lo que se cree. Ya vamos a acabar. Así que, Juan 10, 27 al 29. ¿Qué dice? Vamos a San Juan 10, 27 al 29. San Juan 10. Vamos a estar viendo mucha Biblia. San Juan 10. Del 27 al 29. Del 27 al 29. Dice la palabra del Señor ahí. El Señor Jesucristo hablando: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice después? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Y qué más dice después? Nadie las arrebatará de mi mano. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Yo les doy vida eterna, dice. Escucha lo que está diciendo. Si creíste en Cristo, ten paz y consuelo. Y si todavía tu fe no está firme y sientes que todavía no has creído en Cristo, y quieres decir, ¿cómo puedo obtener yo ese consuelo? Porque todavía no lo tengo. Sigamos estudiando para la próxima semana, si Dios lo permite, a seguir avanzando, y vamos a ver cómo es que tú puedes tener ese consuelo, porque es la siguiente pregunta que hace el catecismo, aunque todavía nos va a faltar terminar esto poquito de aquí, que hay una pregunta 2 y una respuesta 2. Entonces, ¿qué dice ahí? Yo les doy vida eterna. Si Cristo me da una vida eterna y en 3 o 5 años yo la pierdo, entonces mi salvación no era eterna, era temporal. Cristo nos está diciendo, yo les doy vida eterna. Si tú crees en mí, yo te doy vida eterna. Y después dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Y todavía dice, mi Padre que me las dio, es mayor que todos.
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo explica diciendo, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Es una afirmación contundente que Él está haciendo ahí. Él está afirmando. Y más aún en el verso 29, cuando dice que mi Padre es mayor que todos, entonces significa, no somos nosotros. No nosotros estamos sostenidos de la mano del Señor, porque pintan cuadros donde, ay Señor, te agarro así. O le agarras de la mano así, nomás tantito. No, no nosotros estamos sostenidos de la mano de Él. Dice el pasaje bíblico que Él nos tiene sostenidos a nosotros. No depende de nosotros. Entonces, por más claro que sea el texto, si no lo vemos, de verdad, no sé, entiendo que podemos tener algún prejuicio que nos han enseñado, pero realmente la palabra y el contexto es claro. Debemos de ver, ese contexto está claro. Debemos poner encima la palabra antes que nuestros prejuicios. Y no poner nuestro prejuicio de lo que nos han enseñado antes sobre la palabra. Porque si ponemos nuestro prejuicio, no, es que a mí me enseñaron que sí, que esto es así. No, si la Biblia, lo que estamos leyendo es claro, pon primero la palabra y debajo tu prejuicio. ¿Pero por qué? ¿Por qué a la gente le gusta más la doctrina de que la salvación se pierde? ¿Por qué? ¿Por qué será? Yo me preguntaba y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué gusta más esa doctrina? Aparte que es la que más enseña. Pero también, ¿sabes por qué gusta? Porque esa doctrina te da gloria a ti mismo. Es una doctrina que te da gloria a ti mismo y puedes decir, estoy manteniendo mi salvación. Vean mi vida intachable. Obviamente con errores, pero vean, la estoy manteniendo. Y eso gusta. ¿Sabes por qué gusta? Porque es parte de la naturaleza caída del ser humano. Es parte de la naturaleza traerse gloria a uno mismo. Entonces, lamentablemente gusta más ese tipo de evangelio, pero no es lo que explica la palabra y no es el evangelio tal cual. Así que, ¿será que si pecamos entonces no pasa nada? Ya vimos que la salvación no se pierde, pero ok, ¿y si pecamos no pasa nada entonces? Muchos pueden, no, pues entonces si soy salvo, ¿para qué? Sí pasan. Sí pasa. Si pecamos, obviamente hay consecuencias. Porque el padre que ama a sus hijos los castiga. Y así dice la palabra. Hay consecuencias. Obviamente sí. Sí hay consecuencias. Y si pecamos, es que es una cosa, mira, tú naces de nuevo y sí, vamos a seguir pecando. Otra cosa es que, bueno, ya nací de nuevo y de repente ves que esa persona va a la iglesia, pero de repente lo ves que está pecando, que hace cosas del mundo. Y bueno, no que este hombre va a la iglesia o esta mujer va a la iglesia, pero ¿por qué se comporta así? Y lo ves que sigue en el mundo, pero va a la iglesia, pero le gusta hacer cosas del mundo y peca. ¿Y será que esa persona nació de nuevo realmente? No está dando fruto de arrepentimiento. Y entonces, ahí pueden decir, no, pero si al final ya se salvó. No, es que como les digo, cuando hay un nuevo nacimiento se va a ver un cambio en tu vida. Y el conocer el evangelio va a traer esa paz y consuelo para vivir agradecido a Dios y hacer las cosas en agradecimiento. Pero va a haber un cambio radical en tu vida, que la gente misma te va a decir, tienes algo diferente. Algo pasó en ti, no eres el mismo, no eres la misma. No sé qué tienes, pero hay algo diferente en ti. Lo dicen. Entonces, ahora también otra pregunta. Si un hijo peca y es rebelde, para los que tienen hijos, los que tenemos hijos, si un hijo peca y es rebelde, ¿deja de ser tu hijo? ¿No? Pero Dios no es alcahuete. Dios no es alcahuete. Como les dije, Dios nos va a disciplinar, pero no nos desechará como sus hijos. ¿Ok? Así que, ánimo, tengan paz. Dice el catecismo, creo que es donde dice,
17, que es el punto número 7. Bueno, cuida de mí, donde dice también cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10, 29 al 31. ¿Cómo este texto puede traer consuelo a nosotros? Según la pregunta, recuerden la pregunta que hace el catecismo, es ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cómo este texto trae consuelo en nuestra vida, ya siendo cristianos? Mateo 10:29 dice la palabra del Señor. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ok. Dice, ¿qué dice ahí? ¿Qué habla este contexto? Cuando dice que aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, ahí en ese contexto Jesús manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Los manda a predicar y entonces ellos tienen miedo de que los maten. Jesús, vayan, prediquen. Vayan y prediquen el Evangelio, pero ellos tienen miedo de que los maten y entonces Jesús les dice, vayan, prediquen tranquilos, pues aún sus cabellos están contados. Ni un pájaro cae muerto si no es la voluntad de Dios. Así que yo tengo cuidado de ustedes, que esas personas que les infunden temor ni siquiera van a ser capaces de quitarles un pelo, si yo no lo permito. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Nos compró y además tiene cuidado tan minucioso de nosotros que ni siquiera nuestros padres terrenales lo tienen por nosotros. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ese pasaje? ¿Te das cuenta? Dice, ¿acaso ustedes, los que somos padres, nos damos cuenta cuando se le cae a nuestro hijo un cabello? Pues el Señor hasta los tiene contados, imagínate. Sabe cuántos cabellos tiene. Algunos de los que son pelones. Un hijo pelón. Dios sabe por qué. Sabe que tiene cero No, pero escucha lo que dice. Dios tiene tal cuidado que sabe cuántos cabellos tenemos y por lógica también cuántos se nos caen. De día a día Dios está pendiente y no está distraído. Así de hermoso nuestro Padre Celestial. Él está pendiente. Si tú crees, ten paz y consuelo, hermano y hermana. Si tú de verdad este pasaje, cuando tú lo analices, cierto. Él está tan pendiente de nosotros, pero tan pendiente que nada lo distrae. No anda distraído, no anda allá en el celular, no anda allá distraído. No, Él está pendiente de ti, de mí. Tan pendiente que sabe cuántos tenemos y cuántos se nos cae. Cuándo se nos cae. Y cuando leo esto, digo, ay, Señor, ¿cómo hubiese querido haber aprendido todo esto cuando recién me convertí? Y tener consuelo en vez de vivir en temor. Y en vez de vivir en temor, vivir en agradecimiento, haciendo las cosas cada vez más y mejor, entendiendo la obra que Él ha hecho por nosotros. De verdad me hubiese gustado hace 20, casi 25 años atrás, me hubiese encantado haber conocido esto y tener esta claridad del Evangelio para de verdad. Pero Dios lo permitió de esa manera y hasta el día de hoy que estoy conociendo esta palabra de tal forma y el Evangelio que me trae paz y consuelo. Pero si tu consuelo, hermano y hermana, no está, si tu consuelo en esta vida y en la muerte son tus obras para cuidar tu salvación, vivirás y morirás en angustia, cansado y sin saber si hiciste bien las cosas. Porque eso es lo que va a pasar. No estoy diciendo que no te vas a salvar, sí, te vas a salvar. Pero si realmente tu consuelo en esta vida y en la muerte, como dice la pregunta del catecismo, está en tus obras, en lo que tú haces para cuidar tu salvación,
pues vas a morir angustiado y cansado, sin saber si al final lo hiciste bien en tu último día. O si Cristo vino ese día y estabas pecando en ese momento, o no sé, vas a vivir angustiado. Porque no sabes que realmente ya estás sin arruga y sin mancha. Y ese sin arruga y sin mancha ya vimos quién lo ganó. Así que la Biblia enseña que nuestro consuelo en esta vida y en la muerte es la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a nuestro favor. Nos compró, nos cuida y hace que todas las cosas cooperen a favor de nuestra salvación. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.